son personas y por lo tanto... Ah, se salió la pantalla. No te puedo creer. Perdón. Va de nuevo. No sé qué pasó cuando empezaron a grabar. Me parece que fue eso. Perdón, perdón. Perdón, me había olvidado de ponerle que grabe desde el comienzo. No hay problema, no hay problema. Ahí va de nuevo. A ver. Ahí va. Bueno, entonces la idea de nombrarlos y reconocerlos como sujetos de derechos, importa reconocer la titularidad de los derechos y la posibilidad de ejercerlos de manera personal y autónoma. Y a partir de ahí no hablamos más de menores, hablamos de niños, niñas o adolescentes. Entonces, claramente hablamos de la participación, del protagonismo, en tanto titulares y ciudadanos y ciudadanas con posibilidad de ejercer sus derechos de manera autónoma. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar necesariamente de adultocentrismo? Porque el adultocentrismo como discurso, como paradigma, es una estructura de dominación. Y nosotros, en tanto no hablemos de esto, lo que hace es que desde un lugar discursivo se permitan justificar prácticas de exclusión bajo la premisa de, bueno, lo que tiene valor es la edad adulta, porque el adulto es el que sabe, el adulto es la persona madura, la experiencia, y lo ponemos en un lugar en donde la niñez no tiene valor, es una etapa de preparación para cuando sean grandes y ahí entonces van a poder ejercer, van a poder opinar, van a poder decir, van a poder pedir. Entonces se utiliza la edad como una categoría arbitraria, así como se utiliza el género, así como se utiliza la raza o la clase social, para generar segregaciones y para generar también dominación. ¿Sí? Y se naturaliza eso, pero nosotros discursivamente tenemos que advertir en dónde aparecen estos, estos sesgos adultocéntricos para poder entender cómo funcionan muchas prácticas en relación a niños, niñas y adolescentes. Bien. Entonces, adultocentrismo y patriarcado son dos paradigmas que están totalmente vinculados y que se retroalimentan de alguna manera. En un caso es la edad y en otro caso es el género, pero en ambas situaciones se está justificando esta posibilidad de que un grupo domine a otro grupo. ¿Sí? Entonces, niñas, niños y adolescentes están en tránsito y van a ser integrados plenamente a la sociedad cuando dejen todo lo que tiene que ver con la niñez, con la infancia, como esto carece totalmente de valor. Entonces, se le da valor a algunas instituciones que me parece que es correcto que tengan este valor, porque son las que forman parte de la socialización de niños, niñas y adolescentes, como es la familia y la escuela, pero cuando se las piensa desde este lugar, desde el adultocentrismo, adquieren un lugar sagrado, ¿no? Entonces es la sacralización de la familia, la sacralización de la escuela, y también desde esos lugares las instituciones adquieren cierto sesgo autoritario de invisibilización hacia la niñez. Entonces la idea es cambiar esto en cuanto a el protagonismo y la participación, no para que las instituciones dejen de existir, sino para que las instituciones como tales, entendiendo el lugar que ocupan, empiecen a garantizar esta participación más activa y más protagónica de niñas, niñas y adolescentes. Porque desde cada lugar y desde cada institución, los derechos de niños, niñas y adolescentes se pueden ejercer de manera personal y autónoma. O sea, no pensemos solo en los espacios judicializados, sino que hay un montón de otros espacios institucionales también, en donde niños, niñas y adolescentes tienen derechos y los pueden ejercer en forma personal. ¿Sí? Bien. Acá hay algunas viñetas con ejemplos claros de adultocentrismo que se presentan en manera de chiste, pero que son formas inconscientes de actuar que tenemos habitualmente, ¿no? Como esta maestra que trae una propuesta para que se arme una historia y como con un método súper innovador. Entonces dice, ustedes dicen dos palabras que se les ocurran y luego inventamos una historia con esas palabras. Entonces uno dice casa. Muy bien, casa, y luego, y el otro salta y dice astronave. Astronave, has dicho astronave, ¿qué tiene que ver astronave con casa? Nada, listo, ¿entendido? Así que mejor yo le doy las dos palabras, casa y mamá. Entonces digo, es eso, es quitar el valor, la voz, el interés, no importa, o sea, yo que soy adulta sé lo que es mejor, eso no tiene nada que ver, pum. Esto en algo gracioso, pero habitualmente y muchas veces nos encontramos con este tipo de práctica en donde se borra la voz de niños, niñas y adolescentes porque se les quita totalmente el valor.
como contraposición a esto es sus sentimientos importan, sus ideas importan, no nos pertenecen, no vinieron a cumplir con nuestros deseos ni expectativas, no vienen a llenar ningún vacío, son seres humanos y como tales merecen ser escuchados. Básicamente va por ahí. Bueno, y me falta que también se preocupe y dice si no se apura a cambiar el mundo, después el mundo es el que nos cambia a uno. Porque pienso en esto de, en algún momento todos vivimos esta cuestión adultocéntrica en donde no teníamos voz, no importaba lo que pensaban, y es como que cuando llegamos al lugar en donde ahora sí puedo hablar, hago lo mismo con quienes vienen, con las generaciones que vienen detrás. Entonces decís, hay algo que nos pasa que cuando llegamos a estos lugares en donde hay una especie de privilegio, por así decirlo, dejamos atrás estas cuestiones que tienen que ver con el valor y el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como personas. Bien, entonces, hay toda una construcción y una visión hegemónica hacia la infancia, ¿sí? Se construye discursivamente. Entonces, ¿qué pasa? Habermas habla de esto de lo ideológico. Nosotros tenemos que estar advertidos de estas cuestiones ideológicas. ¿Por qué? Porque la ideología desactiva la forma comunicativa del lenguaje y lo que hace es servir a intereses de poder. Entonces, se va distorsionando sistemáticamente con un sesgo ideológico que va calando bajo, veladamente, y entonces en apariencia es normativo y es imparcial lo que están diciendo. A partir de ahí es cuando empezamos a justificar o a escuchar frases que muchos de nosotros hemos escuchado y que tienen que ver con estas cuestiones ideológicas. Es muy chiquito, bueno, todavía no sabe, todavía no habla bien, todavía necesita mucho a la mamá, no comprende, no recuerda, no puede, no tiene. Bueno, cuando sea más grande ya va a poder. Y son modos de justificar que en definitiva no lo escuchamos y que todas las decisiones se toman desde un lugar que es el mejor y que es el de la persona adulta, que es la que sabe. Entonces, a partir de ahí, se legitiman acciones como estas. Les traigo algunos extractos de algunas resoluciones para que puedan verlo como gráficamente. Un recorte es, ¿no? Una parte, dice la resolución, una parte esencial de la formación integral de niños, niñas y adolescentes es enseñarles a respetar y acatar las normas y las resoluciones emanadas de las autoridades legalmente constituidas, tales como las decisiones judiciales que se adopten en el marco de los procesos llegados a su conocimiento, independientemente de la conformidad o no con dichos pronunciamientos. Otra resolución. En mérito de lo expuesto, considero que la propuesta de abogado del niño en el presente contexto procesal no es conveniente, teniendo presente la propuesta efectuada para la oportunidad procesal que lo amerite. A mayor abundamiento, puntualiza que la designación de la abogada solo se trata de una propuesta sujeta a la aprobación de la judicatura, quien debe determinar si es realizada de manera autónoma por la niña, con madurez suficiente, sin influencia adulta, y además analizar la existencia de un conflicto de intereses entre progenitor y niña. Al respecto, el juzgador sostuvo que antes de los 13 años, como regla, el niño carece de capacidad, pero puede demostrarse que tiene la madurez suficiente y que en el caso de ser así será evaluado el pedido de participación en los términos de la ley de la abogado. O sea, se inventó un código civil, ¿no? Su señoría. Ahora bien, esto es el año 2022. Entonces, lo que quiero decir es que goza de muy buena salud el adultocentrismo y que aparecen estas cuestiones en donde a ninguna persona adulta el juez le puede decir que si pide participación en un proceso, ese pedido de participación está sujeto a aprobación, no es conveniente. Podemos hablar en esos términos que no son términos jurídicos, que no tienen un fundamento y que incluso son imposibles de cuestionar, porque ¿cómo voy a hablar de conveniencia o no de una participación? Tengo que hablar que es un derecho que me asiste y por lo tanto, para negarme ese derecho, tiene que dictar una resolución con fundamentos jurídicos que yo después pueda ir y cuestionar. Pero frente a esto, le está exigiendo además a la niña que acompañe un montón de pruebas para poder justificar en una causa que llevaba el mismo tiempo que su vida. Es decir, hacía 10 años que el proceso se estaba tramitando y 10 años tenía la niña. Entonces dice, habría que ver si hay conflictos de intereses. Bueno, entonces cuando trabajamos desde un enfoque de derechos, ocurre totalmente lo contrario. Cuando hablamos de un enfoque de derechos basados en los derechos de niños, es un
cuando se trabaja de este modo, el proceso por el que se hacen efectivos dichos derechos es tan importante como el resultado final. Un enfoque basado en los derechos del niño garantiza el respeto por la dignidad, la vida, la supervivencia, el bienestar, la salud, el desarrollo, la participación y la no discriminación del niño como titular de derechos. O sea, todo lo que ocurría anteriormente claramente no es un enfoque de derechos, porque no había respeto por la participación, por la no discriminación. La sola respuesta de un decreto en esos términos es altamente discriminatorio, atenta incluso contra la dignidad de una persona. Pero como es un niño, hay cosas que son válidas. Esto era, la palabra esa de este juez me sonaba a, porque yo lo digo y soy tu padre. Bueno, y no importa, sí porque sí, no porque no. Entonces, tiene que acatar la norma, tiene que acatar las cosas aunque no le guste, aunque no esté de acuerdo. Bueno, no. Se puede fundamentar y se puede explicar el por qué determinada situación se resolvió en ese sentido y no es solamente escucho y obedezco, ¿sí? Entonces, todo el paradigma de la protección integral y el enfoque de derechos del que estoy hablando tiene todo este anclaje en normativa internacional, nacional y provincial. Entonces, fíjense que estoy hablando incluso de la Convención Americana de Derechos Humanos del año 69, anterior a la Convención de los Derechos del Niño, que decía justamente que toda persona tiene derecho a participar por ante un juez competente con las garantías legales. Pasa que en su momento, como niños y niñas eran considerados objetos de protección, no podíamos meterlo dentro de la categoría persona y por lo tanto no se le reconocían un montón de derechos. Con la convención el gran cambio es ese, es decir, son personas y tienen todos los derechos humanos, son titulares de todos los derechos humanos como cualquier ser humano. Bien, entonces en todo este marco normativo lo que quiero decir es que la ley de abogado del niño en la provincia de Córdoba no viene descolgada como una cosa novedosa y totalmente progre. Tiene que ver con todo un anclaje convencional y constitucional en el que hoy se inserta. Por lo tanto, cuando yo la quiero aplicar e interpretar, tengo que tomar todo esto para poder justificar determinados pedidos y acciones. Bien. Entonces, como decía, cuando hablamos de abogados de niños, niñas y adolescentes, hablo de una herramienta más del sistema de protección integral, que viene a articular para potenciar la defensa de derechos. ¿Cuáles son las claves para que yo pueda entender y para que esto se implemente de manera real y efectiva? Primero tengo que tener en claro cuál es el rol de un abogado o abogada de niños. ¿Cuáles son los requerimientos que tiene como profesional para poder ejercer en cuanto a las especializaciones? ¿Cuáles son las diferencias con otras figuras dentro del sistema de protección? La designación de un abogado del niño, cómo se realiza, la cuestión de la autonomía progresiva. También pensar en la adaptación del sistema judicial y administrativo, porque hay algo que no va a ser posible que funcione si hay un sistema que resiste la implementación de esta figura, ¿no? Con el anclaje todavía en paradigmas derogados. Y el tema de los honorarios profesionales, porque por supuesto que esto no es una acción filantrópica o altruista, porque hablar de ese modo o hablar de la vocación es también mirar a las niñeces desde un lugar compasivo, filantrópico, que los pone en un lugar inferior, ¿no? Que es un menosprecio hacia eso. Entonces, nuestra tarea también tiene que ser remunerada. Bueno, vamos a empezar por el rol. Cuando hablo de un abogado de niños, niñas o adolescentes, es aquel que va a defender los intereses de niños y niñas definidos por el propio niño sin sustituir su voluntad. Entonces, lo que implica es que yo voy a poner mi servicio profesional a su disposición para garantizar que sus deseos e intereses sean escuchados y le propongo una estrategia jurídica para lograr un resultado favorable. ¿Eso significa que porque un niño tiene un abogado ahora se hace lo que el niño dice? No. Significa que va a participar de un proceso en igualdad de condiciones con las demás partes y que después quien tiene que tomar una decisión va a componer adecuadamente todos los intereses que han sido presentados de manera estratégica, porque ninguna parte en un proceso le va a decir al juez de modo lineal lo que quiere. Se arma una estrategia jurídica para conseguir el resultado que se propone. Ahora, ¿cualquier persona porque tiene un abogado consigue todo lo que quiere? No, bueno, un niño tampoco. ¿Sí? No tengamos ese temor. Entonces, ¿qué hacemos? Escuchamos, asesoramos, orientamos
proponemos estrategias jurídicas. ¿Por qué? Porque le damos el valor de una persona, de un sujeto con el que yo tengo un intercambio. Esto es posible, esto no es posible, esto que me estás proponiendo no tiene ningún fundamento jurídico, no hay posibilidad de plantearlo. Se habla claramente con ese niño, con esa niña con el que se está trabajando. ¿Por qué? Porque se construye junto a él un camino que sea posible. Posible desde lo jurídico y posible también conforme a sus posibilidades subjetivas, porque acá no hay que dejar de tener en cuenta de que estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes, y que puede haber una estrategia jurídica que por más buena que nos parezca, este niño, esta niña no tiene las posibilidades para transitarlo, porque le va a resultar mucho más revictimizante que reivindicatorio de sus derechos. Y en estos casos, como en muchos casos donde trabajamos con personas en condiciones de vulnerabilidad, esa variable también tiene que entrar en juego, ¿sí? Bien, entonces, desde el punto de vista profesional, entender de qué se trata lo que hace un abogado de niños, lo que nos permite a nosotros advertir que tenemos un plus de responsabilidad y que además tenemos un montón de desafíos a los que nos enfrentamos con un montón de limitaciones porque nuestra formación es netamente jurídica. Y desde una formación netamente jurídica es importante a los fines de poder patrocinar a un niño de manera idónea, pero es insuficiente, porque con los jurídicos solo no se puede trabajar integralmente el problema o la situación que trae un niño, desde la escucha, desde el lenguaje, ya lo vamos a ir viendo. Pero desde el punto de vista de los demás operadores del sistema de protección integral, entender de qué se trata lo que hace un abogado o abogada de niños también sirve para que ese derecho se garantice de manera efectiva, adecuada, oportuna, ¿sí? Para que no se confunda con lo que hacen otros dentro del sistema de protección. Bien, entonces la primera cuestión que tenemos que poder entender es por qué la ley exige la formación especializada. Para poder inscribirnos en un registro y para luego poder ejercer patrocinando a niños, niñas y adolescentes. Porque hace falta de otras disciplinas, hace falta de otras herramientas jurídicas para poder brindar un asesoramiento que sea completo, adecuado, integral y que nos permita a nosotros tener otras herramientas que en la Facultad de Derecho claramente no hemos adquirido. Entonces, esa formación especializada no solamente está en la ley de Córdoba, también está en la ley de protección integral a nivel nacional y la provincial cuando habla de asistencia letrada especializada. Ahora bien, nuestra ley cuando habla de estos requerimientos para poder inscribirme en el registro del Colegio de Abogados, dice, acrediten especialización en derechos de niñas, niños y adolescentes mediante certificado expedido por unidades académicas de reconocido prestigio. Más amplio, más gris, no había, si no lo hubiesen puesto. Más confuso no podía ser. Entonces, quedó ahí. Y después pide, por ejemplo, también se puede inscribir aquel que se desempeñó en el área de la administración pública, que ha trabajado con la promoción y protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes, porque claramente lo que reconoce en el inciso B como en el C es que quienes han trabajado en territorio o en instituciones especializadas en la defensa de derechos ya tienen un recorrido y una formación que da cierta experiencia a la hora de ejercer en la defensa de derechos. Y después pone en el inciso es que realizan los cursos de capacitación referidos a derechos de niños que dicte la autoridad de aplicación de la presente ley con carácter obligatorio. Es decir, que la autoridad de aplicación diría cuáles serían los cursos obligatorios para poder permanecer en el registro o para poder inscribirme en el registro. Bien, porque después dice, los que no realicen esos cursos van a quedar excluidos. Y el artículo 8, que también se refiere a la capacitación, lo que dice es que la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Justicia, va a trabajar en la elaboración de la currícula, la temática, abordar en los talleres, en seminarios, con los colegios, con las universidades, bla, bla. Bien, entonces dijimos, bueno, buenísimo, ahora viene la reglamentación de la ley, y ahí van a poner un montón de pautas para ponerle un poco más de claridad a todo esto. En relación al artículo 3, la reglamentación no ha agregado nada nuevo. Bueno, sí, agregó algunas cosas nuevas. Por ejemplo, que además de tener la matrícula vigente, exige cierta antigüedad en la matrícula como para que sea alguien que tiene cierta experticia. A mí 3 años me parece poco de todas maneras, pero bueno, puso un poquito más de antigüedad para el ejercicio profesional. Lo mismo aquellos que hayan trabajado en organizaciones de la sociedad civil
o en la administración pública también por lo menos que hayan tenido 3 años en el ejercicio como para garantizar cierta experiencia. Después habla de la capacitación referida, o sea, no dice nada en la reglamentación diferente a lo que dice la ley, porque lo que dice es acredite la capacitación a la que me refiero en el artículo 3, que es lo mismo que dice acá. No poseer antecedentes penales de delitos contra la integridad sexual, ni estar en los registros de deudores alimentarios. Y después dice, las circunstancias previstas en el párrafo tercero del artículo 6, que es cuando habla del abogado de confianza, también le exige que se inscriba y que realice los cursos de capacitación. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos cursos de capacitación? Porque en Córdoba hay 2 cursos vigentes, uno de la Universidad Nacional y en el Colegio de Abogados de Córdoba Capital también hay un curso, pero lo que esperábamos con la reglamentación era que dijera, bueno, a ver, tienen que tener determinados requisitos de estos cursos, ¿cómo van a ser? El artículo 8 está sin reglamentar. Era un artículo muy importante en donde se podrían haber planteado algunas cuestiones, como por ejemplo, a ver, pensemos entre las propuestas que nosotros habíamos hecho, bueno, que estos cursos tengan una determinada duración, es decir, un mínimo de horas cátedra, porque también lo que nos pasó aquí en Córdoba cuando empezamos a poner en marcha el registro, es que de pronto alguien que había hecho 10 cursos de media hora se presentaba para inscribir. Y eso no es la especialización que nosotros entendemos que la ley exige para poder inscribirse y patrocinar a niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles serían los docentes que deberían estar a cargo del dictado de esto? Porque también la experiencia de esos docentes incide en la formación que van a tener. Que tengan asistencia obligatoria, que la interdisciplina forme parte obligatoria de esa currícula, es decir, que también haya psicólogos, que haya trabajadores sociales que puedan dar determinadas materias, que haya una actualidad en la temática, y además poder diferenciar entre los cursos para ingresar, para inscribirse en el registro, y los cursos para permanecer, porque no es lo mismo, una vez que ya estoy inscrito, después no me van a hacer todos los años un curso anual para renovar mi inscripción en el registro, porque se supone que también ya tengo una matrícula habilitada, ya tengo un curso de especialización hecho, y bueno, ahora tendré que ir manteniéndome actualizado, está bien, pero bueno, esas cosas se podrían haber pensado en la reglamentación y esto quedó como abierto. De todas maneras, yo creo que es responsabilidad de los colegios de profesionales, que son los que en definitiva tienen a su cargo la organización y el funcionamiento de los registros, poner determinadas condiciones para también garantizar que las personas que se inscriban tienen cierta responsabilidad, cierta experiencia, cierta formación que el colegio como eh, organismo a cargo del registro está respaldando. ¿Sí? Porque en definitiva el listado de profesionales que está inscrito y a disposición de niños, niñas y adolescentes está respaldado por quien tiene a su cargo el registro. Entonces yo digo, bueno, como institución a cargo hay ciertas pautas que debemos poder acordar que esto tiene que sí o sí tener. ¿Sí? Bien, ¿por qué todo esto? Porque es el modo en que nosotros vamos a garantizar el trabajo profesional desde el enfoque de derecho, desde el paradigma vigente, que se vincule con la condición de persona vulnerable, de persona en condición de vulnerabilidad que tienen niños, niñas y adolescentes. Es decir, esto es lo que a mí me exige la especialización por el sujeto al que está destinado mi tarea. ¿Sí? Entonces, trabajo desde la protección integral y voy necesariamente más allá de lo jurídico. Y por eso es que mi formación también tiene que dar cuenta de eso. Es decir, no es un ataque contra el libre ejercicio de la profesión, sino que en definitiva lo que está priorizando es al sujeto al que dirijo mi tarea. Es lo mismo cuando trabajamos con mujeres en situación de violencia, en situación por las cuestiones de género. Hay una perspectiva de género que cambia rotundamente si el profesional que trabaja y acompaña a una mujer tiene esa perspectiva o no al momento de ejercer, ¿sí? Es la misma responsabilidad en un punto. Bien, entonces, la diferencia con otras figuras me parece también importante que las tengamos en cuenta porque a veces incluso desde dentro mismo de los tribunales nos dicen, no, pero si ya tiene el abogado del niño, si está el asesor, el representante complementario, el Ministerio Público, que prevé el artículo 103 del Código Civil, lo que antes era el representante promiscuo, justamente la palabra lo dice, representa. Entonces, es el garante de la legalidad de este procedimiento donde interviene un niño, una niña o un adolescente. Por lo tanto, siempre se le solicita que intervenga como un veedor, por así decirlo, porque lo que viene a hacer es
garantizar y dictaminar conforme a derecho. Pero lo que es garante del Estado, es el representante del Estado y de los intereses generales de la sociedad, con lo cual puede en su dictamen acompañar lo que el niño está pidiendo o no, ¿sí? Es decir, no necesariamente tiene que coincidir, porque el niño puede estar pidiendo una cosa y el asesor, como representante complementario, puede dictaminar que considera que para ese niño es mejor otra. ¿El abogado del niño puede hacer eso? No. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con lo que este niño quiere pedir en determinado expediente, primero lo asesoro, le informo y le digo que eso no es posible, y después si el niño igualmente quiere eso, entonces no digo que no es posible, quiero decir que no considero que sea correcto, que no tiene un fundamento, que hay otros intereses que se contraponen y que por lo tanto esta estrategia no la puedo acompañar válidamente. Pero si el niño igualmente quiere plantear eso, yo no puedo decir, bueno, él quiere plantear esto, pero yo considero que lo mejor, no. Si soy su abogada, en todo caso me tengo que correr, pedir que entre otro profesional, porque no puedo acompañar lo que este niño peticiona. Tampoco lo voy a mandar al muere, ¿no? De decir, bueno, no, como lo que él peticiona, no me parece, no, simplemente me renuncio y pongo a disposición para que se sortee otro profesional, ¿sí? Entonces, siempre el ejercicio del asesor de niñez es desde la mirada adulta y además es obligatoria su intervención. Si no interviene el asesor, el procedimiento es nulo. En cambio, si no interviene el abogado del niño, no necesariamente el procedimiento va a estar viciado de nulidad, porque el niño tiene el derecho a contar con una asistencia letrada especializada. ¿Puede no ejercerlo? Sí, por supuesto. E igualmente puede ir a una audiencia y querer ejercer su derecho a ser oído sin tener un abogado o un abogado que lo acompañe. Sí, sí puede. Por supuesto que tiene que estar debidamente informado para eso, ¿no? Pero si lo elige así, lo puede hacer y es válido. Y el tutor especial, que es otra figura que tiene que ver con la defensa técnica, que también es una figura que representa, que es dativa porque es el juez el que nombra al tutor, es excepcional porque en el caso del tutor especial sí exige que haya una contraposición de intereses para la designación, y siempre el tutor especial representa. Entonces es una figura y es una herramienta que muchas veces se utiliza en el caso de niños eh, de edades muy bajas, que sé yo, niños de 3, 4, 5 años. Muchas veces la herramienta más adecuada es la del tutor que la del abogado del niño. Porque para que pueda ejercer yo como patrocinante necesito lo que necesito cualquier patrocinante, que mi cliente me diga qué es lo que desea y que pueda conversar con él cuáles son las diferentes estrategias que podemos llevar a cabo. No las converso como con un adulto, por supuesto que no, pero sí necesito tener ese intercambio. En cambio, cuando son edades muy chiquitas, por ahí es conveniente que esa defensa sea ejercida más por un representante que por un patrocinante. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí esto nos trae al tema de la autonomía progresiva. La autonomía progresiva, como principio base de la Convención de los Derechos del Niño, lo que está diciendo es algo de sentido común en un punto, esto de ejercen sus derechos de manera personal y autónoma conforme a su edad y grado de madurez. Es decir, una vez un pediatra me lo explicaba con cuestiones médicas de decir, el ibuprofeno se lo damos a los niños de acuerdo a la edad y al peso en distintas cantidades. Bueno, esto es lo mismo, ellos empiezan a ejercer sus derechos progresivamente a medida que su edad y su grado de madurez les permite ir comprendiendo e ir pudiendo dar determinados pasos para los cuales están preparados, porque acá hay algo en donde nosotros decimos, hay situaciones a las que podemos exponer a un niño para las que no está preparado. Entonces, que no significa que soy tutelar, que lo dejo sin defensa. No, significa que dentro del sistema de protección integral hay un montón de actores que están encargados de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes y que de acuerdo a la edad de cada niño van a poder ejercerlo de una mejor manera. No siempre el abogado o la abogada es la solución en todos los casos, porque hay niños que no están preparados para ejercer ese derecho porque no cuentan con la madurez y la edad suficiente, no sé cómo decirlo de otra manera. Entonces, bueno, esto tiene que ver con, a mayor edad, se va convirtiendo la orientación, la representación en una orientación, luego en un consejo, y después ya estamos hablando casi en pie de igualdad, ¿sí?
Entonces, los enfoques, por ejemplo, dice la observación general 20, habla de los enfoques adoptados para garantizar el ejercicio de derechos de los adolescentes, difieren significativamente de los que se usan para niños más pequeños. Y eso también es un desafío para nosotros. No es lo mismo patrocinar a un niño de 8 o de 10 años que patrocinar a un adolescente de 16. Siempre el esfuerzo tiene que venir del lado adulto. No, la edad por sí misma no me dice nada. Entonces, todo el desafío está puesto de nuestro lado, ¿sí? Entonces, la madurez, la capacidad de pensamiento abstracto, por ejemplo, son algunas de las cuestiones que se tienen como lineamientos generales para que nosotros también tomemos en cuenta que la cuestión evolutiva, la cuestión madurativa, la cuestión de la experiencia, son cuestiones que tenemos que hacer ingresar para determinadas situaciones en las que vamos a acompañar a niños muy pequeños o adolescentes. Y hay algunas cuestiones que tienen que ver estas con el pensamiento abstracto y demás, que necesitamos que sean otros profesionales los que nos puedan ir orientando. Y como decía, el esfuerzo siempre tiene que venir de las personas adultas para garantizar en la mayor medida posible su participación. O sea, cuando hablo de la autonomía progresiva no es para restringir. Justamente este principio se incorpora para romper ese binomio capacidad-incapacidad, ¿sí? Pero esta cuestión en donde estamos como romantizando la cuestión de los niños saben, los niños nos enseñan. Entonces, no, me gusta esto de Pesetti. Somos los adultos los que enseñamos a los niños, no porque ellos no sepan o nos enseñen, sino porque se ha puesto de moda entronizar como maestros de los adultos. Y lo cierto es que se angustia un niño si vive con adultos que lo ponen en un trono de sabiduría y de capricho, si le hacemos cargar sobre sus espaldas la decisión de cuestiones que son responsabilidad de las personas adultas. Entonces, ahí hay una diferencia y hay un límite muy finito que tenemos que tener mucho cuidado. No, bueno, porque ella tiene su padre, que haga lo que quiera, que decida. No, no, no se trata de eso. No se trata de que los progenitores le corren el cuerpo a la responsabilidad que como progenitores le corresponde. Por eso este cuadro, que lo que intenta es mostrar que el principio de protección especial y la autonomía progresiva están sumamente relacionados y que esta posibilidad de ejercer libremente los planes de vida, que es la autonomía personal, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, se va desarrollando de manera progresiva y va también interactuando con el interés superior del niño y con el derecho a ser escuchado y por supuesto que también con la responsabilidad parental. Entonces, hay algunos conceptos que están muy bien desarrollados y que son muy claros en las observaciones generales cuando habla de cómo se vincula el interés superior del niño, por ejemplo, con el derecho a ser escuchado. Es que nadie puede decir que respetó el interés superior del niño si ni siquiera lo escuchó. Entonces ahí hay una cuestión básica, por ejemplo, en donde se ve cómo se entrelazan perfectamente. Que cuando se habla del interés superior del niño, no, este es el tema de los progenitores que les decía recién, esto de que se van, la dirección y la orientación, a medida que los niños van creciendo, se van transformando en recordatorios, en consejos, hasta tener un diálogo en pie de igualdad. Y la madurez, que es un término que muchas veces nos desespera cuando decimos edad y grado de madurez. Bueno, la madurez hace referencia a la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado. Entonces, cuanto más importante sea el asunto, más atención tengo que prestar yo en relación a que pueda comprender y que pueda haber entendido correctamente la explicación que yo le estoy brindando, porque en definitiva está opinando sobre algo que es muy importante en su vida. ¿Sí? Bien. Por eso nuestra ley, en el artículo 5, cuando habla de la defensa técnica y la procedencia de la defensa técnica, refiere a que la asistencia jurídica y defensa técnica de niños y adolescentes les será provista a partir de criterios y acciones interdisciplinarias de intervención cuando la capacidad progresiva así lo aconseje. Entonces, ahí hubo algo muy importante que se hizo en la reglamentación, que fue una recomendación que nosotros hicimos y que logró ingresar, que está muy buena, y que tiene que ver con esto de darle contenido a qué es esto de los criterios y acciones interdisciplinarias. Siempre se va a pedir un informe cuando un niño pida participación para que haya un psicólogo, una psicóloga que diga si el niño tiene madurez. Bueno, no, hay lineamientos generales que nos está marcando el Código Civil,
en cuanto a los 13 años, a los 16 años, que nos da como pauta de decir, si a partir de los 13 años pueden determinadas cosas, ¿cómo no van a poder participar de un proceso para decir si quieren o no revincularse con su progenitor? Si a los 10 años tienen que dar el consentimiento para poder ser adoptados, ¿cómo no van a poder participar con su propio abogado en ese procedimiento donde tienen que poder decir si quieren o no transitar un proceso de adopción? Entonces, hay líneas y edades generales. No obstante, hay veces que también cada caso concreto puede presentar algunas dudas por la conflictividad que tenga, por las características de ese niño. Entonces, los jueces y la autoridad administrativa puede pedir la ayuda de sus equipos técnicos, a los fines de que se valore esta situación y que también se pongan en juego otras cuestiones que tengan que ver con el bienestar de ese niño, con sus posibilidades subjetivas, con el caso a caso, ¿sí? Entonces, está bueno eso de que se pueda utilizar. Lo que nosotros logramos agregar es esto de que se valoren prioritariamente los informes de los profesionales que acompañan y trabajan a la niña y adolescente en su centro de vida. ¿Por qué? Si hay una niña que viene haciendo terapia hace 2 años con su propia psicóloga, psicólogo, y de pronto pide participar, y la psicóloga, el trabajo coordinado con la abogada, entiende que están dadas todas las condiciones para que eso suceda, y ella puede hacer un informe para presentar en el tribunal, ese informe es el que se debe valorar prioritariamente. ¿Por qué? Porque ningún equipo técnico, por más bueno que sea, en 20, 30 minutos que conoce por primera vez a una niña, va a poder elaborar un informe para decir, porque probablemente la niña esté asustada, no quiere hablar, se muera de la vergüenza, diga cualquier cosa, como lo hacemos nosotros los adultos cuando estamos frente a una persona que no conocemos. Entonces, darle prioridad a esos informes es algo que la ley pone acá que pone en la reglamentación y que está buenísimo, porque si el juez o la jueza quisiera apartarse de esto, tendría que tener fundamentos para hacerlo, ¿sí? Porque ya la prioridad está dada por la propia norma. Incluso nosotros decíamos, los profesionales, no estoy hablando privativamente de la psicóloga, del psicólogo. ¿Qué pasa si hay un pediatra que viene acompañando a este niño? ¿Qué pasa con la docente? ¿Qué pasa con la trabajadora social? No todos los niños tienen una terapeuta, pero en general van a la escuela, en general tienen un control médico. Entonces, también estos profesionales están en condiciones de dar cuenta de cuáles son las posibilidades subjetivas de ese niño de afrontar determinadas situaciones. Entonces, esos son los informes que necesitamos, ¿no? No creen que tiene que hacer un informe de psicología evolutiva cuando hablamos de la autonomía progresiva. Hablar de la autonomía progresiva es qué cosas puede ese niño frente a determinada situación. No es lo mismo la participación en un proceso penal, una víctima de abuso sexual, que la participación en un régimen de comunicación, en un incidente por un régimen de comunicación. Entonces, hay cosas diferentes sobre las que se va a informar de manera diferente y también lo pueden hacer otros profesionales. Entonces, ¿cuáles son los criterios a evaluar? La edad, la madurez y la historia y el contexto. Porque hay niños que han atravesado tantas situaciones en su vida que los han puesto en un lugar diferente a otro de la misma edad. No siempre para mejor, no es que porque un niño ha vivido muchísimas cosas hoy está en un grado de madurez superior, a veces al contrario, ha sufrido tanto que lo pone en un lugar mucho más introvertido, mucho más cerrado que otro niño de la misma edad. Pero quiero decir, eso se tiene que valorar para ver por qué no habla, por qué no quiere contar, es porque no está comprendiendo o es porque ya tiene tanto miedo de que todas las personas que lo rodearon en su historia de vida y lo tenían que cuidar, lo han dañado tanto que ¿por qué iba a confiar de pronto en mí? Que soy su abogada y que le vengo a decir que ahora lo voy a ayudar. Entonces, eso me sirve a mí de decir, esto lo tengo que poner en juego y ya les voy a contar después una historia de un caso para decir por qué no está hablando, ¿sí? Entonces, la participación para nosotros como guía tiene que ser siempre un hecho beneficioso para la estructuración social y para su recuperación. Entonces, ejemplos de autonomía progresiva, adolescentes o niños que me preguntan, ¿voy a poder leer lo que escribas antes de firmar? Otro que dice, quiero ir yo, no quiero que mi mamá ni mi hermano hablen por mí. ¿Le puedo cambiar algo si no me gusta lo que vos escribís o si lo quiero decir de otra forma? ¿Me podés ayudar a pensar cómo empezar a escribir lo que quiero decir? Es autonomía progresiva. Quiero decir un montón de cosas, pero ayúdame a desanudar esto, a cómo lo digo. Y para eso está una abogada, no para decirle lo que tiene que decir, sino para decirle, che, ¿por qué no vas por acá?
¿Por qué no ordenás la historia de esta manera? Si me quieren obligar a verlo, ¿puedo hacer algo? ¿Vos me podés ayudar? Bueno, y otro ejemplo que tengo en la autonomía progresiva, que es una historia que quería contarles, era de una niña que conocí el año pasado en una residencia. En realidad yo voy a conocer a la hermana, que yo tenía 17, la hermana me dice también, en el control de legalidad va a estar mi hermanita, que tenía 10 años. Entonces, bueno, sí, la conozco, para ver si ella quiere que yo sea su abogada. Entonces nos ponemos o sea, ella llega y llega con una cara totalmente asustada, los ojos súper grandes, y no me hablaba una palabra. Entonces yo le decía algo y ella decía, sí, pi, no puedo. Y digo, bueno, qué difícil que va a ser esto, porque entonces digo, bueno, yo le informo, le asesoro de lo que va a pasar, de aquí vamos, a quiénes van a estar en la audiencia, En ese momento, como hacía 2 años que se estaba prorrogando la medida excepcional, entendía que nos habían citado y que me habían sorteado para ser abogado en un control de legalidad del cese. Entonces ahí empiezo a hablar y le explico que vamos a ir que la medida va a cesar y que entonces la jueza le puede preguntar si ella quiere ser adoptada. Entonces ahí cambió la cara. Pero como vos tenés 10 años, la jueza tiene que sí o sí saber si vos querés o no ser adoptada. Cambió la cara y yo dije, bueno, acá algo pasó con eso que le estoy informando. Le digo, ¿vos sabías de esto? Y ella me dice, no, yo no sabía. Bueno, listo, terminó ahí. Bueno, pensalo, fíjate, es una posibilidad, ¿te gustaría, no te gustaría? Toda una charla de asesoramiento y de información. Yo me fui de ahí pensando, hablé demasiado, la reasusté, no sé, con 1000 incógnitas, y obviamente que no quería que fuera su abogada, porque ni siquiera me había hablado. Con todo eso me fui. Y el día que vamos a la audiencia, antes de entrar, la trabajadora social de la residencia me dice, Cami, te trae esto. Entonces aparece Cami, que no se llama Cami, pero bueno, no importa, eh, con este papelito escrito, y me dice que le quería preguntar a la jueza esto, si me puede adoptar una familia a mí y a la que es la hermana, pero si la RO no quiere, voy a respetar su decisión. Entonces después, además dice, para conocer a mi familia voy a necesitar la ayuda de las monjas, y si me pueden traer algunos juguetes de la casa de mi papá. Entonces, ella me lo dio para ver qué me parecía a mí si le llevaba eso a la jueza. Primera cuestión, esto es una pretensión jurídica. O sea, no necesito redactarla en otros términos. Esto así es una pretensión jurídica. Segundo, que ella me pregunte a mí qué me parece esto para entrar y mostrárselo a la jueza, me está dando el lugar de su abogada. Ella estaba esperando que yo le dijera, no, mirá, esto a la jueza no, o lo que le dije. Sí, por supuesto, esto es lo que le tenés que llevar a la jueza para que entienda que lo que vos necesitas ya es una familia, que querés que te adopten, porque además cuando entramos a la audiencia nos anoticiamos de que era un control de una nueva prórroga, con una niña de 10 años que tenía totalmente claro que lo que ella estaba esperando era que le encontraran una familia para que la adopte. O sea, imagínense si no tenía claridad de a dónde no quería volver nunca más, que no había nadie en su familia de origen, porque todos los que habían evaluado sabía claramente que no quería, y la hermana más grande que decía, déjense ya de buscar tías, tío, no queremos a nadie más. Entonces, esto fue una pretensión jurídica, no hace falta que la redacten en términos técnicos, para eso estamos nosotros, pero a partir de ahí todo se aceleró, se intimó al organismo administrativo para que se salga la medida, y ya está en proceso, ya está evaluada por el RUA, ya están 2 familias posiblemente para poder ser. Entonces, eso es lo que hacemos abogados de niños, le metemos un empuje a los expedientes que viene a potenciar la defensa de derechos, ¿sí? Bien. Ahora bien, esta es la adaptación que digo del sistema judicial y administrativo, en tanto nosotros podemos cambiar, podemos decir esto es una pretensión jurídica, pero ahora, del otro lado de la barandilla, del otro lado de la administración, necesitamos que los tiempos, que el lenguaje y que los lugares se adapten a niños, niñas y adolescentes, porque si no vamos a tratar de encorsetar algo para que funcione, y les aseguro que no va a funcionar. Entonces, que nos convoquen a tiempo, llegar de manera oportuna. O sea, ¿cómo puede ser que yo haya llegado a esa intervención 2 años de prórroga de la medida excepcional? En el primer control de legalidad ya tienen que tener una abogada de niño.
incluso cuando se toma la medida excepcional ya tienen que tener una abogada. Entonces, el tiempo, por ejemplo, acá que determina la intervención, en este caso, que era un caso de abuso sexual, donde había pasado toda esa cantidad de profesionales y 10 años exactos desde que se denunció, hasta que estábamos llegando al momento en que a mí me designan como su abogada, porque J había escrito una carta dirigida a la fiscal, porque la causa era infinita, no iba a terminar nunca. Y ella dice esto: elegí escribir una carta porque no quiero ir a tribunales a hablar. ¿Qué pasó? La citaron a una cámara GESI. Yo no sé qué parte de esta carta no se entiende, pero elegí escribir porque no quiero ir a tribunales. Por supuesto que nada, trabajamos con ella, mirá, es una posibilidad, esto, todo lo que quieras decir. O sea, no, llegó la fecha tuvo una crisis, estuvo pésima, no podía parar de llorar, ataques de pánico. Obviamente se suspendió esa cámara GESEL, porque si no tenemos en cuenta todos estos procesos y lo que desgasta a un niño y a una niña el tiempo y la sobreintervención, la impunidad es lo que se garantiza. ¿Sí? Entonces, ¿qué terminó diciendo J? Yo quería hablar para cerrar, pero habló escribiendo la carta. Lo que yo quiero es que esto termine, que me dejen en paz. O sea, ya no me importaba si su agresor iba preso, sino quiero que me dejen en paz, todos. Y eso fue lo que llevamos al expediente y eso fue lo que le dijimos, bueno, usted fíjese qué hace, pero hasta acá llegamos. También es parte de nuestra tarea. Y ahí es donde nosotros no tenemos que cargarnos de este sesgo justiciero. La justicia es para esa adolescente, en este caso concreto, que la dejen en paz. A mí entonces tampoco me importa si el padre era el abusador, si va a ir preso. Si ella quiere que la dejen en paz, yo trabajo para que la dejen en paz. Después hay todo un sistema que tiene un montón de cuestiones y de acciones de oficio que puede hacer. ¿Sí? Bien, el tema del lenguaje. Esta es otra cuestión fundamental. Lenguaje claro, adecuado, sencillo. Tenemos miedo a veces de que, ay, no voy a ser muy técnica y no voy a perder seriedad si hablo claro. Entonces la rebuscamos y le ponemos palabras en latín y le metemos cosas que los pibes no entienden nada. Y si hay algo que nosotros tenemos que hacer como sus abogados es lograr que lo que escribimos, ellos se vean reflejados. Entonces lo que usamos muchas veces y lo que me parece correcto son las palabras exactas de lo que ellos traen al proceso y de lo que ellos quieren contar. Porque eso que quieren contar y eso que quieren decir, del modo que lo quieren decir, es una pretensión jurídica. Entonces, lograr esto es el derecho a entender y a ser entendido. Los niños y niñas tienen derecho a que nosotros entendamos lo que quieren pedir y a que nosotros podamos a entender lo que nosotros le vamos a transmitir. Entonces eso es una obligación, es un derecho de ellos y por lo tanto es una obligación de todos nosotros como parte del sistema. El derecho a comprender. Y acá hay un ejemplo, un fallo que fue hace muy poco, el año pasado, en donde una jueza penal les habla a dos hermanos que habían sido víctimas de abuso, entonces les dice quién es, que ella se ocupó del juicio de su papá por el daño que el papá les había hecho, que ella sabía todo lo que habían sufrido, lo largo y lo difícil que había sido, que habían estado muy tristes, pero quiero que sepan que han sido muy valientes al contar lo que les hizo su papá. También tienen que saber que ninguno de los dos es culpable de que esté preso. Él está preso porque lo que hizo está mal. Todo lo que puse en el escrito que se llama sentencia es largo y complicado de entender, porque explica todo lo que la justicia hizo y lo que dicen las leyes. Bueno, ella dice que les preparó un resumen, que durante el juicio pudieron conocer a todas las personas y contaron todo lo que vivieron, que escucharon a todos, y que con todas esas pruebas ella llegó a la conclusión de que decían la verdad y que el daño que les causó el padre. Bien, me parece muy importante esta parte. Quiero decirte especialmente a vos, era la adolescente, que sé lo que has vivido y tenés que estar tranquila porque te creo, porque era algo que ella pedía mucho durante el juicio. Me encantaría que a partir de ahora puedas volver a pensar en todas las cosas lindas que sí vas a poder disfrutar en la vida. Y al varón le dice, sé lo difícil y doloroso que ha sido para vos contar lo que viviste. Y sé que querés mucho a tu papá. Fíjense esto, ¿no? Qué fuerte. Que lo extrañás y que te pone triste que estés preso. Entiendo lo que sentís, pero acordate que no es tu culpa.
Y por otro lado quiere pedirles disculpas, porque demoramos tanto en hacer el juicio. Y a mí eso me parece maravilloso, que finalmente se haga cargo la justicia. Y ustedes tienen razón, nosotros tardamos mucho. Bueno, eso es un lenguaje llano y eso está buenísimo para poder ir y leérselo a un adolescente o a un niño y decir, mirá, la jueza te cree, la jueza dijo esto, la jueza te pidió disculpas. Y otro caso que es de una fiscalía de Belleville, en donde para comunicarle también la prórroga de la prisión preventiva, también lo dice así, se presenta, que es el fiscal, que es el encargado de investigar lo que ustedes contaron cuando vinieron a tribunales de Belleville, a hablar con la psicóloga y cuando fueron a la ciudad de Córdoba. Las cosas que ustedes contaron que les hizo tal están mal y están prohibidas por la ley. Él está preso y el día tal decidí que siga estando en la cárcel por un tiempo más. Por ahora tenemos que seguir trabajando en esta investigación. Si tomo alguna decisión importante se las voy a contar. Gracias por venir las veces que les pedimos y contarnos lo que pasó. Cualquier duda se pueden comunicar a la fiscalía, o sea, que esto le llegue a dos personas que fueron víctimas, o sea, hasta un adulto quisiera recibir esto de la justicia. Está buenísimo, eso tenemos que empezar a hacer. Cuando hablamos de justicia cerca, es esto, una justicia comprensible. A veces a los abogados nos cuesta entender qué están queriendo decir. Pedir una aclaratoria a veces porque no entiendo lo que está tratando de decir una sentencia. Imagínense un niño. Bien, entonces cuando la ley dice el consentimiento informado, esto es otro gran así terror de, ay, hay que pedir el consentimiento informado y cómo lo vamos a pedir y qué sé yo. Bueno, esto también está buenísimo, que se logró en la reglamentación, que fundamentalmente sea más del lado del informado que del lado del consentimiento. Es decir, en vez de ponerle tanta fuerza a ver que si puede, si comprende, si esto y lo otro, y qué edad tiene que tener para consentir, le pone toda la carga a la parte de la información. Entonces, es obligación de la autoridad pública o judicial o administrativa, en los procedimientos estos, informar circunstancialmente, con lenguaje claro y sencillo, lo siguiente: el derecho a designar el abogado, que la elección no tiene costo, es decir, que los honorarios lo paga el Estado, cuáles son sus derechos, cuál es el conflicto, cuál es la causa en la que está involucrado, el deber de confidencialidad, las obligaciones que tiene el abogado, todo lo que considere pertinente de acuerdo a la causa, y después dice que esto va a ser recabado por escrito y suscrito por el niño y adolescente. Nosotros ahora estamos escribiendo, que ya entregamos el proyecto, la ley comentada, y ahí Eliana Wenck, que es una de las autoras que comenta este artículo, dio un montón de ideas y de posibilidades de cómo llevar a cabo y cómo instrumentar el consentimiento informado, porque la idea es, no lo citemos de nuevo para que dar un consentimiento, o sea, también si el niño viene y pide participación espontáneamente, se entiende que ese consentimiento está prestado desde el momento en que se presenta con su propio abogado y firma un escrito. En otros casos, en donde se da una intervención porque se toma una denuncia o porque la autoridad administrativa va a intervenir, está bueno cumplir con esto, dejarlo por escrito, para que también sepa que en algún momento se le informó esto, me queda, y si en ese momento no quise, quizá más adelante me acuerdo, yo tenía la posibilidad de tener un abogado, y puedo ir y buscar y tener ese papel como una ayuda memoria para el momento en que lo quiera utilizar, ¿sí? Entonces, no llenemos estas cosas de burocracia y de formalismos excesivos que en definitiva van a ir en detrimento, sino todo lo contrario. Lo que la ley está tratando acá de asegurarse es que todos los pibes y pibas sepan que tienen esta posibilidad de manera clara y sencilla. Entonces, la idea es que no se convierta del otro lado en un atolladero de actas y de que vengan los equipos técnicos y no sé cuántas cosas más, ¿sí? Bien. Y el lugar del procedimiento en donde también claramente eso determina el modo en que se va a llevar a cabo una intervención. Me parece fundamental que cuando hablo del lugar, poder entender que tiene que ver más que nada con la disposición de los cuerpos, la disposición subjetiva, la disposición amorosa, más que la cosa rococó en el lugar. Por supuesto que hay lugares que son súper hostiles, pero a veces no hace falta que esté todo decorado con cositas y no sé qué, sino que también haya una disponibilidad de las personas que no los asuste a niños, niñas y adolescentes. Hace poco un niño salimos de una audiencia y jugábamos a las adivinanzas, entonces nos teníamos que dar pistas para adivinar qué sé yo, qué era, y yo daba pistas de animal, no sé, y él me dio todas las pistas y me dijo, y
me da miedo. Y yo me da cuenta que me estaba diciendo que era la jueza, o sea, me lo describía perfecto, y me dijo, y me da miedo. Y dije, wow, o sea, porque en la audiencia yo estoy segura que esta persona se creyó que era lo más de copada, y el pibito salió terriblemente asustado. Entonces digo, tenemos que tener una manera que sea mucho más amigable. No necesitan que le hablemos como idiota, en diminutivo, a los gritos, una cosa así, no sé cómo decirlo, pero tiene que ser algo eh, amistoso. No sé, me parece que esa es la palabra. Entonces, bueno, esto si el lugar es hostil, si es intimidatorio, es obvio que los niños, que no es un lugar adecuado para trabajar con niños. Bien, lo último, honorarios profesionales, que me parece importante para todos los que queremos ejercer como abogados y abogadas de niños. Yo sí quiero que me paguen por lo que hago, porque además yo me esfuerzo mucho y brindamos un servicio que está buenísimo y entonces está bien que sea pagado correctamente. Ahora bien, antes de la ley 10.636, ya las leyes de protección integral decían son a cargo del Estado. Cuando no tienen recursos, el Estado le tiene que proveer uno. ¿Tienen carácter alimentario los honorarios? Por supuesto que lo tienen y que tienen que ver con garantizar el ejercicio profesional. Porque además nos exigen capacitaciones y un montón de cosas que considero que está bien y por lo tanto también considero que está bien que me paguen por lo que hago. Bien, antes de la sanción de la ley hubo un fallo en Córdoba que reguló honorarios a una abogada de niños, niñas y adolescentes por la intervención profesional, sin tener una ley que específicamente dijera lo que hoy dice el artículo 9, pero tomó toda la normativa internacional y nacional para justificar que el Estado debía ser garante de estos honorarios porque era garante del respeto de los derechos fundamentales, entre ellos contar con asistencia letrada. Entonces, daba todos estos argumentos que están buenos y que sirven actualmente para seguir sosteniendo esto de que por qué el Estado tiene que pagar. Como fue antes de la sanción de la ley, la Cámara anula ese primer fallo y dice no, porque como no estaba tan claro quién iba a ser el obligado al pago, se debería haber hecho un proceso regulatorio en donde estas cuestiones se pudieran haber fijado conforme el artículo 108 de la ley, del Código Arancelario. Y entonces manda a que se haga ese proceso regulatorio. Se hizo el proceso regulatorio en el año 2022, finalmente, jueza de violencia de segunda nominación, hizo toda una serie de consideraciones en torno a la figura de abogado del niño, que está muy bueno el fallo porque habla de las cuestiones que tienen que ver con la autonomía progresiva, de la asistencia letrada como un derecho humano, con la posibilidad de reconocer a los niños como sujetos de derecho y que está totalmente ligada con esta posibilidad de ejercer sus derechos de manera autónoma. Entonces, cuando tiene que determinar a quién corresponde, dice simplemente que esta obligación nace con anterioridad a la ley 10.636, en tanto el Estado tiene el rol de protector de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Entonces, por más que toda la actividad se haya desarrollado antes de la ley 10.636, sin que haya estado específicamente determinado, teníamos toda esta normativa que igualmente lo obligaba. Que finalmente el Estado pagó los honorarios. Después de la sanción de la ley 10.636, hubo dos fallos en los cuales se impuso los honorarios a los progenitores, como un carácter de alimento extraordinario. Y eso tenía que ver, en realidad, con esta cuestión de que la ley no estaba reglamentada, entonces para evitar todo un derrotero burocrático, los jueces decidían, bueno, en este caso corresponde como una especie de condena en costas a los progenitores, y aún así instaban al Poder Ejecutivo a que reglamente, para seguir avanzando a ver en cómo iban a ser estas pautas. Hubo otro fallo recientemente donde también, sobre todo en el fuero de familia, pasaba mucho esto. Lo que sucede es que de alguna manera eso igual entorpecía el cobro. ¿Por qué? Porque aquel progenitor al que no le habían salido tan bien las cosas con la participación de su hijo, de su hija, con su propia asistencia letrada, y después encima le tenía que pagar los honorarios a ese abogado o abogada, que hacía, apelaba, porque decía, no, si la ley está diciendo que lo obligado es el Estado, porque me lo están imponiendo a mí sin mucha más fundamentación que decir que es un alimento de carácter extraordinario. Entonces, se entorpecía de todas maneras el proceso. Bien, finalmente no hay dudas y toda la jurisprudencia viene acompañando en esto de que los honorarios son a cargo del Estado provincial, que no hay
procedimiento, proceso regulatorio como antes, que eso era antes de la sanción, que ahora, porque ¿qué hace el Estado? ¿Qué hacía? Ahora ya no lo hacemos. ¿Qué hacía el Estado apenas se sancionó la ley? Lo primero que venía a plantear era la nulidad y después una apelación en subsidio. Y decía, no, pues se tendría que haber hecho un proceso regulatorio. Se había quedado con el fallo que se había dictado antes de la sanción de la ley. Entonces, esa nulidad y esa apelación ya fueron resueltas y rechazadas, diciendo, no hay tal proceso regulatorio. Hay una ley específica votada por unanimidad que dice que usted es el obligado al pago. Si no la reglamentó y no dijo cómo iban a ser las pautas para efectivizar ese pago, eso no implica que haya que hacer un proceso regulatorio, eso implica que usted, Estado, tiene que reglamentar. Y ya se la recontravenció el plazo. Entonces, nada, toda la jurisprudencia rechazó tanto la nulidad como la apelación, y ahora tenemos la reglamentación. Que lo que hizo la reglamentación fue básicamente hacer lo mismo que venía haciendo, fue poner en esto, porque el Estado ¿qué hacía? Se tomaba los 4 meses, desde que la sentencia que regulaba honorarios quedaba firme, se extendía una copia certificada de eso, se abrió una cuenta judicial, pasados los 4 meses el Estado deposita. Y con la reglamentación lo que realmente esperábamos era que fuera más célere, porque no es una condena en costas clásicas, sino es una obligación asumida voluntariamente por el Estado. Entonces el 806 no debería aplicarse como cuando se trata de sentencias dictadas en contra de la provincia o de la municipalidad. Esto no es un juicio en donde el Estado es el perdidoso y por eso resultó condenado en costas. Esto es una obligación de pago asumida por el Estado como garante de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Bueno, igualmente puso todo eso. Entonces dice, por ejemplo, la petición que abre las diligencias regulatorias, es decir, cuando yo voy a pedir que me regulen honorarios y hago una estimación fundada de lo que considero que me tienen que regular, hay que citar al Estado, dice, para que comparezca al proceso incidental. Si ya tenemos jurisprudencia que dice que no hay proceso incidental, el Estado comparecerá para estar anoticiado de que me están por regular honorarios, pero no puede ponerse a cuestionar nada, porque no es parte de un proceso regulatorio, es simplemente el que tiene que venir a cumplir con la obligación que asumió. Y después vuelve a decir lo mismo la ley de lo que ya estaba haciendo en la práctica. Una vez que regulan honorarios, se notifica de esto, la resolución queda firme, pero acá fíjense, le agrega que se manda un oficio al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia se lo manda a la CENAF verifica que esté todo bien, se lo manda a la Dirección de Administración, había puesto unas fotos de una carrera de obstáculos, como dice mi querida Natalia Oviedo, porque decís, no puede ser tanto vericueto para poder pagar unos honorarios, uno verifica, el otro verifica, si ya hay una resolución judicial que dice usted es el obligado al pago, este y el monto, y la sentencia está firme, bien. Bueno. Y por otro lado están los honorarios devengados en el fuero administrativo. Es decir, si yo tuve que hacer un trámite que no se judicializó, como por ejemplo el trámite que se hace en el registro civil cuando acompañamos a un adolescente para que cambie el nombre, para hacer algún tipo de trámite allí, no se va a judicializar, ni tampoco el registro civil me va a regular honorarios. Entonces el convenio es que el Colegio de Abogados lo firmó con el Ministerio de Justicia, donde va a pagar 2 ius por cualquier tarea. Lo único que yo tengo que acreditar es este trabajo realizado, digamos, que lo acredito con una copia de lo que le acompañé a firmar a la persona con la que hice el trámite, o alguna intervención, por ejemplo, en una escuela, o alguna intervención que haya terminado totalmente en CENAF, las copias de esas actas. Bien, entonces, se presenta toda esa documentación en el Colegio de Abogados, el colegio lo que tiene que hacer es certificar que la matrícula estaba vigente, que yo estaba inscrita en el registro y por lo tanto tenía la calidad de abogada del niño para poder ejercer, y envía todo, también por oficio, para que se pague. Ahí adentro empieza todo el recoveco de la burocracia, que pasa, que va, que viene, que tú, pero finalmente se paga y de alguna manera garantiza que al menos hay 2 ius que no necesito acreditar más que la tarea cumplida. No obstante, a mí me parece importante decir que este es un procedimiento optativo. ¿Por qué? Porque si yo hice un trabajo en el que simplemente fui, acompañé a un adolescente a hacer un cambio en el registro civil, que fue un trámite relativamente simple, no es lo mismo que si intervine
durante muchos meses acompañando a alguien en las cenas o en una escuela, en algún determinado procedimiento. Entonces ahí no quiero dual use. Si trabajé muchísimo, aunque haya sido en el ámbito administrativo, yo pediría con todos esos antecedentes una regulación judicial en el foro que corresponda. ¿Sí? Pero y si no, bueno, tengo garantizados dos use. ¿Sí? Bueno, les quiero compartir un videito antes de terminar, donde hemos hecho una recopilación de voces de niños, niñas y adolescentes, donde nos han podido transmitir qué ha significado en sus vidas contar con el patrocinio de letrados especializados. Lo hicimos desde IELSA. Ahí va. Para mí es bueno tener una abogada porque siempre te va a escuchar, te va a divertir, te va a cuidar y te va a acompañar. Para mí las abogadas de niños son de confiar, pues siempre están para vos para transmitir lo que querés decir. A mí tener abogada me permite tener mi documento y tener el papel para ir al colegio. Me llamo More, tengo 9 años, conocí a mi abogada hace un año. A ella pude contarle mi problema. Ella me escuchó siempre y me hizo comprender algunas cosas que no entendía. Mi abogada me ayudó a cómo son las cosas en realidad, cómo eran las cosas buenas y malas. Las abogadas, como yo creo, es una persona que te ayuda a dar otro paso y siempre la van a llevar en su corazón. Yo también. Desde los 9 años intenté que alguien me escuche. Muchas veces me repetían, lo que respecta a tu régimen comunicacional lo manejan los grandes. ¿Y dónde entra lo que yo quiero? ¿Alguien alguna vez me preguntó lo que quería? La respuesta es no, hasta que tuve a mi lado a alguien que reconoció mi poder de decisión. La figura de abogado del niño cambió mi vida. Pude comprender lo indispensable que es la figura del abogado del niño y quisiera que como yo tuve la oportunidad de ser escuchada, reconocida y representada, también la tengan todos los niños, niñas y adolescentes. Gracias por tomarme de la mano y lucharla conmigo hasta el final. Bueno, muchas gracias. Espero haber sido clara y si quedó alguna duda o lo que quieran, bueno, acá estoy. La verdad que muy, muy clara, doctora, como siempre. La doctora Mónica Gili le quiere hacer una consulta, así que Mónica, habilita el micrófono. Ahí está, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bien. Doctora, en realidad le voy a hablar de mi postura como presidente del Colegio de San Francisco y quiero preguntarle si usted no cree que esta reglamentación de la ley en cuanto a los honorarios conspira de alguna manera contra la posibilidad de incorporar un mayor número, por lo menos para la gente del interior, de abogados del niño, niña y adolescentes. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando yo me puse a ver esta reglamentación, primero que tardó una enormidad en reglamentarse la ley, y cuando se reglamentó, hay 2 artículos clave que no se reglamentaron. El 8, que hablaba de las capacitaciones, y el 9 de los honorarios. Cuando nos llega el tema de la reglamentación de los honorarios, yo lo primero que observé es que pone en cabeza de los colegios de abogados, que no somos el Colegio de Córdoba, los colegios del interior, no somos el Colegio de Córdoba, y por eso algunos colegios del interior estamos tratando de ajustar algunos puntos respecto de esta reglamentación. Pone respecto del tema de la regulación de los honorarios en sede administrativa, no solo 2 jus, que a veces, como bien dice usted, puede ser correcto y otras veces puede ser nada, sino que pone en cabeza de los colegios prácticamente todo el trámite administrativo, iniciar el expediente, seguirlo, y además al profesional le impone desde su propio CIDI también cargar determinada documentación que también se la tiene que llevar al colegio. Y respecto de
regulación del proceso incidental que llama, que aparece así en la reglamentación, establece para la regulación de honorarios judiciales, dice, la petición que abre las diligencias regulatorias debe ser notificada al Estado provincial como obligado al pago, quien será citado en su domicilio real, cito en Rosario de Santa Fe 650. O sea que se entiende que, además de tener que esperar los 4 meses, que la sentencia quede firme, los 4 meses para el pago, en niveles de inflación como los que tenemos, además tenemos que notificarlo al domicilio real en Córdoba. Entonces mi pregunta es, esta reglamentación, ¿a quién le sirve así como está? Sí, yo también soy muy crítica de la reglamentación de honorarios, sobre todo porque nos hicieron trabajar muchísimo en un montón de sugerencias, informes que presentábamos cosas y después salió esto, bueno. Entonces sí, a mí me enoja desde el lugar justamente del abogado patrocinante. Sí entiendo que, de acuerdo a la última reunión que tuvieron, yo ya no estoy más en la sala de niñez del Colegio de Abogados, pero sí entiendo que en la última reunión dijeron, bueno, vamos a ir viendo cómo se da esto en la práctica y en todo caso se puede mejorar. Yo creo que justamente el rol que tienen los colegios en el interior es poder generar convenios y negociaciones propios de cada lugar y de cada territorio, para, por ejemplo, en este caso, yo entiendo que les genera una carga tremenda a ustedes y no les agiliza en nada el cobro o cuál sería el beneficio, porque institucionalmente tienen que prestar un servicio y entiendo que no tienen por qué quedarse con un dinero de eso, porque es un servicio para el colegiado que también está trabajando y demás, pero lo que digo es que a veces no disponen del personal y de la cantidad de gente que esté cargando todo esto, que esté presentando, que está respondiendo porque tiene que certificar la vigencia de la matrícula, que eso es lo de menos, pero que la actividad está cumplida y que esa persona reunía todos los requisitos. Entonces hay una responsabilidad de los colegios. Yo creo que cada convenio se tiene que hacer a medida, porque no necesariamente van a tener una estructura para dar esa respuesta, por un lado. Y por el otro, la notificación también, a mí me parece que quienes ejerzan en el interior tienen que hacerse algún planteo, como por ejemplo que la citación se haga por oficio al Ministerio de Justicia, sin necesidad de obligarme a mí, abogada, aquí en San Francisco, a mandar que una carta certificada para que llegue, porque, O una sea, cédula. pero la cédula, ¿cómo la voy a mandar Sí. desde San Francisco? No tengo, tiene que ser por el 149 del Código de Procedimiento, que es una carta certificada firmada por el tribunal. Porque si no, ¿cómo llega que una carta documento? ¿Cómo hago para acreditar que fue recibida? Y además a mí me interesa que sea recibida, porque desde el momento en que ellos la reciben, se presentan en el expediente, entonces tendrán que tener procuradores en el interior que representen. Son todas cuestiones que se van generando en el andar de la ley, en la implementación de la ley, y que nosotros acá en Córdoba hay muchas cuestiones que las fuimos resolviendo así, generando fallos y jurisprudencia. Por esto nos planteaban la nulidad, entonces fue ir generando que esto se resuelva y presionando para decir, aunque ustedes dilaten esto, igualmente, de hecho, a mí me pagaron mucho de los casos en los que intervine, ¿eh? O sea, de hecho no tengo ningún caso que no haya cobrado. Se genera la espera, es una demora, pero entiendo que acá en Capital es mucho más ágil y que el problema va a estar en el interior, y como me comentaba Sí. María también, que hay un montón de delegaciones y de lugares chiquitos que a lo mejor tienen una sola persona que está atendiendo ahí en las delegaciones, porque por A ver. ejemplo, nosotros tenemos Córdoba. Córdoba tiene Carlos Paz, Altagracia, Jesús María, son todas delegaciones, pero son todas grandes. Y de hecho, por ejemplo, Carlos Paz tiene un registro propio. Entonces, En es nuestras diferente. Nosotros tenemos 3 delegaciones, Morteros, Arroyito y Las Varillas, y ninguna tiene empleado. Claro. O sea, se manejan de manera muy, muy casera, por decirlo de alguna manera, en la que el presidente de la delegación a lo mejor está presente un rato, o si alguien necesita la llave, se le facilita la llave para acceder a las instalaciones. Entonces realmente es complejo para el interior, ni hablemos de otros lugares del interior, que son más del interior todavía, que
Y evidentemente, bueno, nosotros hemos planteado junto con otros colegios que, con los que compartimos medianamente una realidad similar, Sí. algunas modificaciones que, bueno, tendremos que ver cómo se negocian a través de convenios particulares con el Ministerio de Justicia. A mí me parece eso que es una gestión que tiene que hacer, sí, desde el colegio y que puede ser realmente muy fructífera, porque estas cuestiones, como son parte de una reglamentación, son perfectamente modificables. No es lo mismo ir a plantear la modificación de la ley que a plantear esto que Claro. además es un anexo donde dice claramente que se va a firmar con cada delegación un convenio en particular. Entonces, mi sugerencia es que cuando se firme el convenio para ver cómo se van a lograr cobrar esos 2 IUs, que ahí mismo en ese convenio se incluyan algunas cuestiones específicas y particulares para que quienes son abogados y abogadas de niños del interior, por ejemplo, San Francisco y toda esa circunscripción, pueda tener, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con la notificación, que no los obliguen a notificar acá al panel, porque es ridículo. Claro. Es más, Doc, hasta a mí me resulta un incordio tener que mandar la cédula a papel, porque me tengo que ir hasta el centro, al notificador, a mandarla, cosas que ya no hacíamos. Entonces el otro día, por ejemplo, yo pedía en un tribunal que directamente lo manden por e-oficio, porque en definitiva es una manera totalmente verificada, eficiente, veraz, no me sale la palabra ahora, pero digo que de comprobar que ha sido recibido, si ellos Sí. tienen ahora esa comunicación interna. Entonces, por ejemplo, garantizar eso en el interior, de que si lo tiene que recibir acá el procurador, que es el representante del Estado provincial, y no tiene en el interior una delegación que pueda cumplir con esto, bueno, que lo pueda notificar por e-oficio al Ministerio de Justicia, y que el problema sea de ellos, de ver cómo llegan, porque después el Ministerio tendrá que mandar a alguien que lo represente y que tienen procuradores en el interior. Sí, sí, evidentemente. Bueno, era Eso, eso, por doctora. ejemplo, Sí. se ponen los convenios, son todas cosas que está buenísimo que haya disposición de ustedes para poder construir esto, porque es una lucha gremial finalmente, porque es decir, ustedes van a dar capacitaciones para abogados del interior para poder tener el registro funcionando. Esas capacitaciones van a tener un costo. Y después encima, al profesional que ejerza, hay un montón, esto que digo, de carreras de obstáculos para poder llegar a percibir los honorarios que finalmente los pagan, porque realmente tengo que decir que sí se pagan, pero bueno, se pueda allanar ese camino, me parece lo más lógico. Gracias, doctora. Bueno, de nada. Muchas gracias igual, Mónica, porque yo no sabía que vos eras la presidenta y no te había agradecido por la participación acá. Dije, bueno, agradezco al Colegio de San Francisco, No, no me por di cuenta de favor. preguntarle antes a María. Lo organiza el colegio, no lo organizo yo. No, Así bueno, que, pero había una autoridad, perdón. no, está bien. Gracias a usted. No te escucho, María. Estás Tenía muteada. el micrófono silenciado. Ahí la doctora Gabriela Díaz quiere hacer una consulta, así que puede activar el micrófono. Ah, sí. No te escucho, Gabriela. No. ¿Estás muteada? No. A ver si la puedo activar. Lo tiene activado el micrófono. A ver. No. ¿Te lo querés escribir? Acá. Sí, Lo va a escribir. Hay muchas cosas que se van dando en la práctica y que está bueno tener como espacios de encuentros para ir charlando. Nosotros lo que hacemos acá en Córdoba, lo que son como hacen los psicólogos y psicólogas que hacen supervisiones, con los colegas que trabajamos en el tema nos vamos preguntando cosas, nos vamos sugiriendo acciones. Ahora también, por ejemplo, está buenísimo esto de la reglamentación que salió, que desde el momento en que tomamos participación en un expediente, en todas las causas que son conexas, que era algo que nosotros en la práctica hacíamos, intervenimos sin necesidad de que haya un nuevo sorteo o alguna. Decir, si yo ya tomé participación, por ejemplo, en el expediente de violencia,
esto acá en Córdoba Capital, ¿no? Que se hace una denuncia penal, empieza a intervenir la fiscalía y se abre un expediente también en violencia en donde dictan las medidas de restricción. Yo creo que ahí ustedes tienen multifuero. Sí, Digamos, el que dispone la restricción es un juez que tiene múltiples competencias. Bueno, acá están los juzgados de niñez y violencia, entonces, que son los que nos nombran y nos sortean siempre. Entonces, yo tomo participación en la medida de restricción, en ese expediente puntual. Después no necesito que en penal se haga otro sorteo, porque ya voy a acompañar como abogada de esa piba o de ese pibe en todas en las todo. causas, y si hubiese una en familia, me presento en familia, y lo único que tengo que decir es, yo ya soy abogada y vengo trabajando desde el expediente de violencia, ¿sí? Para poder acreditar que mi intervención ya está, si no le van a sortear un abogado por cada fuero, imagínate el incordio para esa criatura. Ahí Gabriela dice, se me ha presentado dificultad con los adultos a cargo del niño o niña para que me dejen un espacio para hablar solo con él, un espacio de privacidad. Sí. Abajo. Sí, lo que yo he hecho en algunos casos cuando me doy cuenta de que está muy complicado esto es pedir que me habiliten un espacio en los tribunales, como una salita, como algún lugar, entonces directamente del tribunal lo citan y sí o sí lo llevan ahí al niño y ahí tenemos un espacio en donde uno los puede como poder limitar en la intervención. También es cierto en esto de que yo no estoy de acuerdo en ser absolutamente ortodoxo, como no tengo que hablar ni con el padre, ni con la madre, ni con nadie que lo cuide, qué sé yo, lo acompañe, porque a veces en las primeras charlas, en las primeras reuniones, hace falta que ese adulto ingrese para empezar como a confiar y a romper un poco el hielo, y eso no significa que a mí me va a condicionar lo que ese adulto diga, que por supuesto siempre tienen una versión súper heroica de la historia, y cuando te quedas sola con el niño, dice, sin nada que ver, bueno, no importa, pero a él el hecho de que esa persona que está en su vida y que cuida y que acompaña, no necesariamente desde el primer momento lo dejo afuera, pero sí es verdad que muchas veces también tienen esos temores y nos empiezan a poner un montón de, o bueno, sí hablen y están ahí al otro lado de la puerta. Entonces es súper difícil para el nene porque sabe que aunque no está acá adentro, está ahí al otro lado. Entonces, simbólicamente la presencia se siente, y bueno, una de las estrategias en los casos más complicados fue pedir directamente que me habilitaran un lugar en el tribunal. Y me lo habilitan muy amablemente, como una posibilidad, ¿viste? Entonces ahí también hay otras garantías de que hay otros más que están cuidando de que haya una distancia prudente. Y si realmente te dificulta mucho lograr encontrarte, si no, me pone 10.000 vueltas, nunca puede, nunca lo puede traer, nunca... También poder manifestar, sin mandar al muere a la persona que está cuidando, porque a veces es la única que cuida a ese niño, decir, bueno, como se está dificultando tanto los encuentros, pido que se realice en determinado horario, día, como si fuera una especie de audiencia, entonces le da como más solemnidad, y viste, si lo dice la jueza, ahí no la voltean. ¿Vos, Gabriela, dónde ejercés? ¿Ahí en San Francisco? En Arroyito. Ah, mirá, qué bueno. ¿Hiciste las capacitaciones en Córdoba? No sabía que en Arroyito ya tenían un... ¿Y Arroyito depende de San Francisco? Sí, es una delegación de Ah, San Francisco. Sí. eh. Ah, bien, perfecto. Sí. Sí, lo que hicimos acá en Córdoba al principio, cuando no teníamos el registro y se empezaron a dictar las especializaciones, empezamos a hacer inscripciones como provisorias para garantizar el derecho y al mismo tiempo, bueno, con cierto resguardo de que puedan dar cuenta de alguna especialización en la materia, hasta tanto tuvieran estas, eh, como representante legal con un gabinete psicológico. Claro, bueno, está buenísimo porque digo, de alguna manera uno empieza a tener herramientas, a dar cuenta de lo que se puede empezar a hacer, y también hasta que existan estas especializaciones, yo igualmente creo que, bueno, se tienen que empezar a implementar porque tiene que haber listados y registros, porque si no también los pocos que hay colapsan, los pocos abogados o abogadas que están no dan abasto. Entonces también hace falta eso para que sea posible la tarea.
Doctora, yo le quería hacer en realidad una consulta, pero Sí. más que consulta es una pregunta desde su experiencia. ¿Cuántas veces terminó litigando contra el tribunal como representante de los niños? O sea, que se encontró con más obstáculos por parte del tribunal que sí, bueno, porque me quedó resonando esa frase de quiero que me escuchen, pero a través de esta carta, y sin embargo me citan y tengo que ir. Tú decís, Sí, ¿cuánto pero terminás peleando más contra la burocracia del tribunal y del sistema que debería protegerte y darte una respuesta? ¿Y cómo haces para no frustrarte? Porque me imagino que uno dice, bueno, no, puedo hasta acá, pero uno por ahí se mimetiza y decís, ¿cómo no puedo más? sí, no, sabes que la experiencia en realidad sí me ha pasado. El primer caso en el que trabajé, que fue el caso penal, eh, ese fue durísimo. Ese fue directamente litigar en contra del sistema y contra todo este sistema adultocéntrico y contra toda eh, la resistencia a participar. Después me parece que se fue como allanando un poco y que sí hay situaciones en las que ella, por ejemplo, esta piba que escribe esa carta, yo todavía no tenía participación ahí. Y fue a partir de esa carta en que me sortean y además fijan la cámara GS. Entonces cuando yo llego y me encuentro con eso, digo, pero es como que no va de la mano lo que hicieron. Está bueno que me hayan sorteado, pero al mismo tiempo ella está diciendo que escribió. Y sirvió mucho para ordenar el proceso, porque ahí en lugar de litigar en contra del tribunal, la fiscal tomó súper bien que unos días antes de la Cámara GESEL pidiéramos la suspensión de todo, nos recibió, yo pude hablar, en realidad ella no quiso ir, fui yo, poder explicar, poder decir, y fue como que cuando empiezan a entender que uno está trabajando en equipo y no en contra de, hay mucha resistencia al principio de eso pero yo no tengo el modo de litigar de ir como al choque y a romper todo, sino para justamente mi idea es poder mostrar que nosotros somos una herramienta más, que venimos a colaborar y que venimos a trabajar desde el mismo lugar para potenciar una defensa de derechos. Cuando empieza a ver eso el tribunal, empiezan a bajar un montón de resistencias en cuanto a entender el rol. Por eso yo digo, es muy importante que se entienda cuál es el rol que nosotros jugamos y que nosotros no vayamos per se al choque, porque también a veces me pasa, me dicen, mirá, son re tutelares, no nos dan participación, también estamos como con ese discurso. Entonces me dicen, mirá lo que presenté, mirá lo que me contestaron. Yo decía, bueno, pero mirá lo que presentaste, le querés enseñar derecho a la jueza, no le hablaste nada de la piba, no le copiaste y le pegaste todas las leyes nacionales, internacionales y provinciales, pero ahora, esta piba, ¿qué quiere? ¿Qué tenés para decir de ella? ¿Me entendés? A veces también hay falta de idoneidad del que litiga y la respuesta del tribunal se abroquelan. Yo digo, bueno, no es siempre tutelar, y después hay barbaridades jurídicas, como las que yo les traje de ejemplo, donde un juez puede decir, tiene que acatar, no importa si está de acuerdo o no, y no solamente eso, en esa causa además aperciben a la psicóloga que había pedido que se le nombrara abogada a esa niña, diciéndole usted no es de su incumbencia, no se la iba a denunciar es tremendo. Ahí sí litigas en contra del tribunal, pero para mí son los casos excepcionales, te digo últimamente. En general he tenido mejor recepción y me parece que cada vez vamos ganando más legitimación, por eso yo creo que está buenísimo las acciones colegiales para que gremialmente sigan protegiendo el ejercicio de la profesión, porque es un servicio que está buenísimo, entonces necesitamos que acompañen Sí. y que apoyen. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, puedo habilitar el micrófono. Bueno, parece que no. Bueno, doctora, le agradecemos por su participación, por habernos aceptado. Realmente fue muy fructífera la charla, muy clara. Así que bueno, la esperamos. Las puertas del colegio están siempre abiertas para cuando quiera volver, hacerlo de manera presencial también.
Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a pasar este PowerPoint y todo lo que sea jurisprudencia y cosas, podés dejar mi mail después también a disposición cuando envíen el PowerPoint y lo que quieran Bueno. pedir, porque por ahí se generan lindos espacios de intercambio, Sí. sobre todo con la jurisprudencia. Nosotros ahora en este libro que vamos a sacar, va a haber todo un apéndice de jurisprudencia actualizada, tanto de honorarios, de autonomía progresiva, de participación, como tratando de poner todos los fundamentos que se han ido teniendo en cuenta a la hora de determinadas decisiones donde hemos intervenido como abogados de niños. Entonces eso me parece que también es un material súper rico, y que bueno, después del libro va a haber otra jurisprudencia que se va a seguir generando, entonces ir intercambiando, ir viendo cómo las buenas prácticas se pueden replicar, me parece que está buenísimo. Bien, bien. Y bueno, y ojalá lo puedan organizar el registro pronto. Ojalá, ojalá. Bueno. Bueno, muchas Le gracias. tengo fe. Bueno. Saludos, que estén bien, gracias. Gracias a todos. Adiós.